cómo descubrir mi don o talento o lugar en la obra de Dios. La palabra talento, en realidad, en la Biblia es una medida de peso. Es decir, tantos talentos llegó a decir, como hoy decimos, tantos kilos. Pero como Jesús cuenta la palabra de los talentos, que el amo de la obra dio X cantidad de talentos a los siervos, bueno, talento llegó a significar capacidad o don. Es decir, don o talento son sinónimos, son las mismas cosas. Son las mismas cosas. Por ahí la gente dice, la gente talentosa. El talento es una medida de peso. Bueno, ¿qué es don o talento? Son capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes que todos tenemos para cumplir un servicio. Porque Dios nos creó de una forma a los seres humanos para que tengamos el privilegio y la responsabilidad de ejercer diferentes tipos de servicios y actividades físicas, mentales, espirituales, de variados tipos. La obra de Dios se compone de obreros. Todos somos obreros. Un pastor es un obrero que ejerce de pastor. Un apóstol es un obrero que ejerce de apóstol. Un maestro es un obrero que enseña. La obra de Dios necesita mano de obra. Obreros. Todos somos obreros. Todos obramos, laboramos, actuamos para conseguir los objetivos de Dios. ¿Qué podemos resumir la obra de Dios en ganar a personas para Cristo, para que se salven, y una vez salvas esas personas, educarlas, formarlas, para que lleguen a ser espirituales, desarrollar capacidades espirituales para ser semejantes a Jesús. Entonces la iglesia predica y forma a quienes se salvan. Entonces dijimos que dones y talentos de lo mismo. Ahora bien, dice, ¿por qué decimos que todos tenemos talentos o habilidades o dones? Porque Dios no hace gente inútil. Es verdad que hay gente que tiene más capacidad que otras personas, pero Dios no hace personas inútiles. Toda persona, aún el inconverso, tiene talentos y dones, naturales aunque seas, y debe ejercerlos. Ahora, si por pereza, por arrogancia no lo quiere hacer, es otra cosa. Pero el cristiano no solamente es criatura de Dios, tiene talentos, sino que es una nueva criatura, tuvo un nuevo nacimiento. Y dice en 2 Corintios 3:6 que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Así que tenemos competencias, somos aptos, tenemos aptitudes, capacidades que debemos desarrollar en la obra de Dios, como vamos a ver. En 1 Pedro 4:10 dice: cada uno ministre el don de acuerdo a la necesidad. Es decir, la diferencia entre don y ministerio. Ministerio es servicio. Yo tengo un don, por ejemplo, no sé, la enseñanza. Cuando enseño a la iglesia, estoy ministrando, estoy ejerciendo el ministerio. Entonces, el ministerio es el ejercicio del don que Dios te dio cuando vos lo pones en práctica. Y como Pablo dice que el cuerpo de Cristo es variado, algunos son ojos, otros son manos, otros son orejas, oídos, bien. Cada uno tiene una capacidad diferente que si no la ejerce, el cuerpo de Cristo ahí no puede ser edificado, porque cada uno es diferente como nos hizo Dios. Hay variedad de personas, variedad de miembros, y cada miembro tiene una función diferente, dice Pablo, lo compara con el cuerpo. Bueno, hay diferentes operaciones. Hay tres clases de dones o talentos. Están los naturales, que todos tenemos, todos, los inconversos, todo ser humano nace. Por ejemplo, se cuenta en la Biblia que cuando se llama a construir el templo, dice, traigan a gente capacitada, albañiles, que sepan trabajar
en aquel tiempo las piedras, las maderas, carpinteros, todas estas cosas. Después están los dones espirituales. Esto ya es solamente de los hijos de Dios, de los salvos. Ahí en 1 Corintios 12 habla de 9 dones, 9 talentos, que son espirituales, que vienen no por el nacimiento natural, sino por el nuevo nacimiento. Entonces los cristianos tenemos 2. Pero también hay dones que uno adquiere y aprende en la vida, que no vinieron con el nacimiento natural, que serán los dones naturales, que no vinieron con el nuevo nacimiento, que serán los dones espirituales, sino que uno se ve obligado a hacerlo. Por ejemplo, Ruth, que esta mujer en la Biblia, por un problema económico, tuvo que hacer trabajo de hombre, ir a cosechar al campo. De repente hay personas que por necesidades tienen que capacitarse en algo, bueno, no pueden ejercer tal función, se capacitan en otro y hacen, y tal vez son mejores o tienen mejor sueldo con los talentos, dones adquiridos. Acá está hablando de dones naturales, ¿no es cierto? Bien, a veces en la iglesia hay que desarrollar capacidades porque uno tiene que ser diligente. Entonces, a veces tenemos que no conformarnos con lo que nos dio el nacimiento, y el nuevo nacimiento, sino que buscar nuevas habilidades. Y a veces las circunstancias duras y adversas nos ayudan a tener estos dones adquiridos. Entonces, ¿cómo descubrir mi don, mi lugar en la obra? Porque la obra, Dios necesita obreros. Todos somos obreros. Hay varios puntos para destacar de cómo descubrir mi don o talento en la obra. Primero, renunciar al egoísmo. De repente Pablo estaba preso en Filipo y le escribe la carta a los filipenses, dice: cada uno busca lo suyo y no lo que de Cristo Jesús. Está bien que usemos nuestros dones o talentos para trabajar, para progresar, para prosperar, pero tenemos que usarlo también para servir a la obra. Tenemos que renunciar al egoísmo. Dice Pablo en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y muere para sí. ¿Cuál es la máxima que nos enseñaron? Que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. El máximo ejemplo es Jesús, que siendo Dios hizo hombre. ¿Y qué estuvo? Como siervo, vivió sirviendo, ni siquiera vivió pensando y hablando para sí o sí mismo, vivió haciendo bien, dice Pablo, estuvo haciendo bienes y sirviendo hasta el gran servicio que dio la vida por nosotros. Si no fuese por el servicio de Jesús, estaremos todos perdidos. Otro consejo es buscar la intimidad con el Señor. Cuando uno está con el Señor empieza a revelar cuáles son las cualidades que tenemos y cuál es el lugar en la obra. Lo importante es buscar mi lugar en la obra. Esto es muy importante, porque yo puedo conocer mi don, pero tengo que saber cómo y cuándo utilizarlo. Esto viene con la intimidad con el Señor. En dónde y con quiénes tengo que ejercer este don. Después, investigar, conocer cuáles son y cómo operan. Bueno, tenemos los dones espirituales en 1 Corintios 12. Tenemos que saber qué es una palabra de ciencia, qué es una palabra de sabiduría, qué es el don de fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, las lenguas, bueno, todo eso. Y en Romanos, no hay una lista nueva, dice cómo, en Romanos 12, del 6 al 8, dice, bueno, el que ministra, hágalo de esta forma. Romanos dice que eso, cómo utilizar, con qué actitud, con qué diligencia utilizar los dones recibidos. Y después están los llamados ministerios de Efesios 4:11, que son las 3 listas de dones espirituales que hay, que los que ejercen, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, serán los 5 llamados ministerios, que ya son de gente que tiene cierta autoridad en la iglesia, que tienen lugares de liderazgo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero aunque vos no seas pastor, evangelista, pastor, maestro, también todos tenemos algo para hacer. Ahora tenemos que diferenciar que hay dones
más visibles y otros más escondidos e invisibles. Y generalmente nosotros tendemos a reconocer o a aspirar a los dones que se ven. Muchos quieren el don de predicar, quieren, como sabemos nosotros, la plataforma, el púlpito, hablar en público. No es para todos, no es para todos. Los dones visibles. Pero tal vez lo más importante son los que no se ven, y todos valen lo mismo. Por ejemplo, hay hermanos y hermanas, en las congregaciones de mi país se llaman las cadenas de oración. Son un grupo de hermanos y hermanas que se juntan a determinada hora en la semana, capaz que en la casa de alguien, un grupito para orar. Oran por los pastores, por la iglesia, por la obra, por los necesitados, por los que están mal, etcétera, por tanta necesidad que hay para orar. Bueno, estos hermanos de la cadena de oración son el corazón de la iglesia, mueven a la iglesia, porque lo que mueve la iglesia es la oración. Y uno no los ve. Uno dice, no, miramos al pastor, el predicador. ¿Cómo predica mi pastor? ¡Qué bárbaro! Dios, él habla, Dios me toca y me hace bien. Gloria a Dios que sea así. Pero y esos hermanos que a lo mejor no tienen capacidad para expresarse, no tienen mucho conocimiento o cultura, son importantísimos. Entonces uno valora solamente lo que se ve. Entonces a lo mejor tu don es de bajo perfil, como se dice, pero es importantísimo, todos son dones. Y miren, el que ora en secreto por toda la iglesia va a recibir el mismo premio que aquel gran predicador evangelista que Dios le dio la capacidad para predicar a multitudes, como fue un Billy Graham, por ejemplo. Entonces, no tenemos que despreciar, miren, todo es un servicio. Y los hermanos que limpian los baños, es lindo llegar a la reunión y estar todo acomodado, ir al baño, estar limpio. Y los hermanos que trabajan en audio decimos los que hacen todo el sonido, andan a veces con equipos pesados, esos baffles, esos parlantes que tienen que llevar, las consolas, por ahí hay un desperfecto. Vos entrás y es lindo escuchar la reunión, los micrófonos, el sonido y todo. Pero estos hermanos de audio, por ejemplo, entran antes y se van después que uno que no está en audio. Y están con trabajos pesados y irresponsables. Todo es importante. Los que limpian los baños. Bueno, todo es un servicio. Y también otro consejo para descubrir mi don es probar y buscar. Es no quedarse estático, pasivo. Dice Jesús, busquen, llamen, pidan. Es decir, yo a veces no sé bien para qué Dios me quiere en la obra. Probá, andate a qué sé yo, probar en audio. Puedo ir al grupo de los que oran, la llamada cadena de oración. Me puedo anotar como maestro o maestra de la escuela dominical, ir a las llamadas horas felices, donde van afuera a enseñar a los chiquitos. Hay tantas cosas para hacer. Bueno, a lo mejor voy y me doy cuenta que no sirvo para eso. Bueno, como dijo alguien, aprendiste algo, que para eso no servís. Pero Dios revela y usa al que se pone en movimiento. Y cuando vos te pones en movimiento, después va a ir desechando cosas, buscando cosas, y Dios te va a indicar. Es decir, Dios no guía a los pasivos, a los vagos, no le dice nada a los vagos. Entonces uno tiene que tratar de buscar, mirar, tratar de ver en qué puedo servir. Otra modo para saber qué don o talento tengo es el reconocimiento de los hermanos. Cuando el hermano te dice, mira, yo veo que vos, hay que escuchar el consejo, hermano, veo que vos sos bueno en esto. Por ejemplo, dice Hechos 16:2, que de Apolos daban testimonio de los hermanos, lo de Listra y lo de Iconio, ahora de otro hermano. Dice en 1 Tesalonicenses 5:12, les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. El reconocimiento de los demás es muy importante, porque a veces vos no te das cuenta, dices, no, mira, yo el otro día vi cómo vos explicabas tal tema, o cómo ayudaste a ese hermano que estaba mal, que había dejado el camino, que estaba flojo, y la palabra que vos le dijiste fue mejor que la que le dijo el pastor o el maestro. Entonces,
de repente los demás hermanos te hacen ver que vos no viste, mira, vos sos bueno para esto, parece una pavada, pero es muy importante lo que hiciste el otro día. Lograste que este hermano vuelva a meterse en las cosas de Dios que nadie pudo hacerlo, o el consejo, o cómo enseñaste. Hay hermanos que son especialistas para buscar a los que están apartados, hay muchos hermanos apartados, y tienen un amor, una gracia, y oran por ellos, y por ahí lo buscan, consiguen su dirección, su teléfono, lo visitan y por ahí lo hacen volver. Eso es importantísimo. Hay tantas cosas para hacer y no se ven, pero Dios las ve y Dios lo va a premiar. Entonces hay que salir del egoísmo, hay que buscar, hay que probar, hay que investigar sobre los dones, qué son, cómo operan, hay que meterse, hay que buscar el reconocimiento de los demás. Todo eso nos sirve para encontrar los dones. Bueno, los dones dijimos, el propósito de los dones es servir en la obra de Dios, sirven. En general la iglesia, lo que puede hacer la iglesia puede resumirse en ganar personas para Cristo, y una vez que sean ganadas, sean formadas para Cristo. Pero todos tenemos un lugar en la obra, y Dios nos va a pedir cuentas. Bueno, hay una advertencia muy seria en Mateo 25, de el siervo que recibió un solo talento y por egoísmo, por una falsa humildad, dice que lo enterró. Bueno, no sabemos bien lo que significa eso, no lo quiso usar, y fue enjuiciado y se perdió ese siervo por no usar, por no dar frutos. Es importante dar frutos. No tenemos excusa de no dar frutos, porque Dios sabía que nos íbamos a convertir en tal época, en tal lugar, y Él nos capacitó naturalmente y sobrenaturalmente. Nos dio una capacidad, si queremos tenemos el tiempo para hacer la obra de Dios, y nos va a pedir cuenta. Entonces, la obra de Dios necesita de nuestro servicio, de nuestros dones, del ejercicio de nuestros dones. ¿Cómo usar los dones? Con actitud de siervo. Cuando se habla a los pastores, dice Pedro, pastoreen, pero no se enseñoreen de la grey. No le agarre el pastoralismo. Vos sos pastor, no sos alguien superior, que es lo que dice en Apocalipsis los nicolaitas. Los nicolaitas eran gente que tenía autoridad en la iglesia, pero se creían semidioses porque si vos sos pastor, sos el siervo de todo. Como Jesús. Jesús fue el gran pastor, el mayor pastor que hubo, y le lavó los pies de los discípulos y se lo pasó sirviendo. Entonces, con actitud de siervo. Porque el don es un servicio. Ministrar significa servir. Con diligencia también. ¿Cómo ejercer dones? Primero con humildad, después con diligencia, dice en Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hay hermanos que son exitosos en su trabajo, son muy responsables en sus empresas y prosperan y tienen todo en cuenta, pero la obra de Dios así nomás, bueno, hago como puedo, leo un versículo, después lo explico, total, ya sé, no. Hay que hacer con mucha seriedad porque la obra más importante es la de Dios. ¿Por qué? Porque toda otra empresa que puedas tener se va a terminar. La única empresa que va a quedar es el reino de Dios, es la iglesia. Entonces, ¿cómo no vamos a ser diligentes? Primero porque estamos sirviendo directamente a Dios. Y esa es su obra. Y lo único que va a ser eterno es la obra de Dios. Entonces hay que hacerla con diligencia, con preparación, con responsabilidad. Después con perseverancia. Dice, no descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Aviva fuego del don. Con perseverancia, con intensidad. Hay que trabajar. Dice que ninguno que ponga la mano en el arado y mire atrás es apto para el reino. Tengo que perseverar. Es un trabajo, el ejercer el don es un trabajo. Otra característica, cómo ejercerlo, motivados por el amor. Dice en 1 Corintios 13, Pablo, si yo pudiese hacer cualquier cosa y tener una fe terrible, pero no tengo amor, nada soy. Ahora, hay trabajos para todos. Hay dones para todos. Y digo, uno se deslumbra por predicar, por los que se ven, por ese pastor que tiene tantos seguidores en YouTube y lo invitan a tantas conferencias y predica millones. Bueno, miren,
Yo puedo limpiar, arreglar el salón de reuniones, puedo ser maestro para los chicos, para la escuela dominical, líder para adolescentes, jóvenes, preadolescentes. Puedo hacer obras de misericordia, ayuda. Hay hermanas y hermanos que buscan, piden, bueno, ¿quién tiene algo un mueble, una ropa que ya no la usa? Entonces restauran ese mueble, cosen esa ropa y se la dan a los necesitados, obras de misericordia. Hay algunos que se dedican a ofrendar especialmente a los misioneros, porque los misioneros van y llevan el evangelio a lugares inhóspitos. Otra forma de servir, si vos tenés un oficio, si vos sabés carpintería, electricidad, de computación, informática, sabés cosas de gas, bueno, hay tantas cosas. Enseñar, hermano, hay hermanos que no han tenido la oportunidad de estudiar y nadie los formó. Formalo y dale un trabajo. Sí, yo sé que esto no es específicamente la obra de Dios, pero le estás ayudando a un hermano a tener una dignidad, a tener un trabajo. Servir con tus capacidades intelectuales, con tus destrezas naturales de tu físico. Dice Pablo que a los ricos hagan buenas obras, ayuden a los necesitados, visitar a los enfermos, visitar a los presos. ¿Cuántas cosas hay para hacer? Y termino con esto, dice en Hebreos 13:21. Dice que Dios los haga aptos para toda buena obra que hagáis, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo y por medio de Él. Dice, entonces, Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Entonces, talento y don son lo mismo. El ministerio es cuando se ejerce ese don o ministerio. Toda la iglesia está capacitada, todos estamos capacitados para hacer algo, y Dios necesita de obreros comprometidos, diligentes, que aviven el fuego de su don, que se preparen y se capaciten para hacerlo dignamente. Porque, repito, la obra de Dios necesita eso, y la obra de Dios se resume en predicar para ganar gente para Cristo y formarlas para que esa gente crezca espiritualmente, para que llegue a tener el carácter de Jesús.